Buena tarde, ¿cómo estamos? Tienes apagado tu micrófono, Carlos. Gracias, maestra. Buenas tardes. Buena Buenas tarde, tardes. buena tarde. ¿Cómo estamos, chicos? Muy Hola, bien, buena maestra. tarde, maestra. Hola, hola. Aquí con una duda así grandísima. Diga usted. Respecto a lo que íbamos a subir del trabajo, solo íbamos a subir el resumen ahorita, por lo pronto, para la exposición. Sí, para revisarlo, sí. En la asignación dice resumen, presentación y actividades. Si ya lo tienen todo y Ujú. quieren que lo revise todo, adelante. Para mí, como yo se lo solicité a ustedes, con el resumen es suficiente. Perfecto, maestra. Con ese es suficiente para que lo pueda revisar y y veamos cómo va ese avance. Ok, de acuerdo, maestra. Muchas gracias. A ti. Y con una persona del equipo que lo suba también es suficiente. Porque bueno, ahí viene pues su carátula o el nombre de los integrantes y ya. Con eso es suficiente. Así es. Ok, maestra, muchas gracias. Maestra, discúlpeme, yo le mandé un correo en la mañana. Lo que pasa que no se había abierto la tarea, por eso es que no la había visto. Después de que usted me contestó, se abrió la asignación. Una disculpa, sí, 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 sí. Era cuestión, yo creo, de esperar un momentito. Yo creo que sí. Bueno, es que ya está programado. Sí, ok, gracias, maestra. A ti. Muy bien, chicos. Pues aprovechemos el tiempo, ¿qué les parece? Muy valioso de ustedes. Y pues les comparto, evidentemente, nuestra primera información. Perdónenme, es que me están preguntando de una calificación de un alumno. Bien, por eso se me fue poquito mi idea. Discúlpenme. Listo, listo. Ahora sí, les comentaba. Vamos a comenzar a hablar ahora sí en forma de nuestro contenido de la asignatura y a desarrollar estos contenidos, no nada más hablarlo como tal. ¿Qué nos corresponde en desarrollar estos contenidos? Pues justamente comenzar con nuestra unidad uno, ya que el sábado, ahora sí, estaremos presentes en el tiempo de su clase. Ya hoy es la última sesión que les robó tiempo entre semana. Les agradezco su comprensión y les reitero una disculpa por los empalmes de tiempo que se suscitaron, pero ya, este sábado ya, volvemos bueno, no, tomamos el tiempo correcto. Y pues esta ocasión nos toca platicar para empezar acerca de estas teorías educativas. Si bien la asignatura como tal se llama Teorías Contemporáneas de la Educación, para poder hablar de las teorías de la educación es importante estar consciente de varias cosas. Primero, si de profesión no somos educadores o pedagogos o algo que tenga que ver con el ámbito educativo en nuestra formación, tenemos una responsabilidad un poco más enorme que la de los compañeros. Y digo no somos porque ya eso también me tocó a mí. Recuerden que yo de profesión no soy educadora. Entonces nos toca que, chicos, obviamente no me deslindo, por supuesto que vamos a platicar de estas teorías en la clase, por supuesto que haremos lo posible para que esta información
pues el tiempo nos ayude a que esta información sea vasta, pero la realidad es que las teorías del área disciplinar que ustedes quieran, nunca el tiempo es suficiente. Entonces les va a tocar a ustedes siempre investigar un poco más, ¿ok? Más de si les quedó duda de algo o si les gustó algo y quieren indagar más, esperemos que sea mucho más la segunda opción que la primera, pero siempre, por favor, investigar un poco más de estas teorías porque pues las van a desconocer completamente, a diferencia de los compañeros que pueden ya estar dentro del ámbito educativo por su profesión, o de los temas educativos, mejor dicho, por su profesión. Entonces pues todos estos autores los van a recordar. A lo mejor no los tienen así vívidos, pero los van a recordar. ¿Sale, vale? Entonces es importante que seamos conscientes de esta situación. ¿Ok? Y también seamos conscientes de que, bueno, en la medida de lo posible vamos a robarle tiempo al tiempo, y también el hecho de que hablemos de teorías contemporáneas de la educación nos lleva a que intentemos ser lo más actuales posibles en todos estos contenidos. Pero, ojo, necesitamos las bases, necesitamos los antecedentes de lo contemporáneo, ¿ok? Para que haga sentido, ¿no? Y para que también sepamos bien de dónde salió todo lo que estamos diciendo en la actualidad, porque al final del día, varios de los autores que, entre comillas, son más contemporáneos o vanguardistas en términos de las teorías educativas, tienen como base a los originarios de cada una de ellas. Entonces es importante, si bien mencionarlos o bien tener la esencia de cada una de estas teorías para poder comprender lo demás. ¿Ok? Entonces justamente hacia allá vamos con esta introducción a las teorías educativas. Y bueno, si el tiempo nos lo permite, pues comenzar con los principales teóricos de la educación, que bien, ustedes ya en las exposiciones nos harán favor. De hecho, el sabadito ya de hablar un poquito más acerca de ellos, pero ahorita intentaremos abordar justamente estas teorías. ¿De acuerdo? Ahora, siendo así el caso, nuestra unidad 1 pues nos aborda esta parte de introducción a las teorías educativas, y bueno, nos habla de la parte histórica y nos da algunos definición de contextos hacia la teoría educativa y esta evolución de las teorías. Y más allá de esa parte, o que nos vayamos en el estricto sentido de los temas, a mí me agrada siempre estar muy conscientes de cómo se van justamente construyendo las cosas para que sean lógicas para nosotros y aplicables, ¿ok? Y que así en automático, en la medida que va siendo lógico, nosotros en nuestros contextos diversos, en donde nos encontramos laborando, aplicamos o ya vemos reflejadas estas teorías en nuestro ejercicio laboral, cualquiera que estemos haciendo. Entonces, para eso es importante que contemplemos el hecho de qué es una teoría o por qué la educación, podemos decir que existe una teoría educativa. Entonces, para ello, siempre hay que tener súper claro qué es realmente una teoría. ¿Ok? Y entonces aquí me permito mostrarles estos elementos que yo les pongo como teoría, de qué es una teoría. ¿Ok? Y ustedes me dirán si estamos o no estamos en la línea, o si nos falta o nos sobra algo. Por favor, si ustedes contemplan o conocen algún otro elemento, pues lo sumamos o lo explicamos. ¿De acuerdísimo? Primero, una teoría, ojo, es algo que puede complementarse o que puede modificarse. No es una ley que no va a cambiar. ¿Ok? Una teoría también evoluciona. Entonces,
Por eso nos lo ponen en rojito ahí de contemplación, ¿ok? Que etimológicamente es contemplación. Vámonos a poner metafóricos. Si nosotros nos quedamos contemplando un amanecer o contemplando un ave que se paró en un arbolito o en una flor, ¿se queda estático? ¿Esto que les estoy mostrando se queda estático? No, ¿verdad? Cambia, de una u otra manera cambia. El amanecer evoluciona, ¿no? Porque, bueno, el sol tiene que moverse hacia su más alto punto del día y después ya ocultarse nuevamente. Y el animalito en cuestión, bueno, puede ser, no sé, se me ocurre un colibrí que llegue a la florecilla y hace lo suyo en la florecilla y ahí se queda un ratillo y se va. Y entonces algo le pasó a la flor en el momento que el colibrí estuvo ahí y también algo le pasó al colibrí en el momento, ¿no? Entonces evolucionaron ambos. Hubo una modificación. Ok, entonces por eso nos habla justamente esta definición etimológica de que una teoría nos va a llevar a este pensamiento desinteresado y puro, porque al final del día son estas situaciones para efectos de, pues sí, la teoría educativa, son estas situaciones de nuestro conocimiento que nosotros vamos a ir construyendo. ¿Ok? Y que entonces en esa construcción de cada una de estas situaciones le vamos a dar una explicación, le vamos a dar un sentido. Por eso, aquí ya en el segundo punto nos dice que una teoría nos va a explicar. Pero, ojo, nos va a explicar acorde a qué, a lo que nosotros podamos suponer que está sucediendo, que puede suceder, o alguna creencia, o a lo mejor lo estamos viendo, es algo vivencial que hemos visto cómo va evolucionando, como ha sucedido, por supuesto, con varios autores, ven la situación, aplican algunas estrategias para ver si hay algún cambio o si hay alguna reacción favorable, etcétera. Y entonces ahí es donde se comprueba que una teoría nos va a llevar a explicar alguna situación educativa en este caso o alguna situación social, si nos vamos en general, o del área disciplinar que ustedes gusten. Y entonces, a raíz de lo que está sucediendo, de lo que nosotros podemos suponer, entonces podemos decir en la teoría lo que probablemente va a suceder, ¿ok? Porque estamos dando propuestas a raíz de lo que ya se está viendo. Entonces, esto nos lleva de manera lo más lógico posible a que nosotros también veamos que esta teoría tiene que tener un elemento práctico necesariamente. Y este elemento práctico tiene que estar aterrizado, por supuesto, en nuestra realidad. ¿Ok? Si no es en nuestra realidad, en nuestro aquí, en nuestro ahora, es complejo, muy, muy complejo que se pueda realizar. ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos referimos? A que, pues, si ya tenemos nuestra teoría, que es este instrumento que nos va a explicar o predecir algo, debe de haber una realidad también. ¿Por qué? Porque vamos a ver hechos o acontecimientos. No sale de nuestra imaginación o de nuestros sueños las teorías. Son hechos constatables. Y estos hechos son a raíz de la práctica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente eso nos lleva a confirmar o negar la teoría. ¿Ok? Ojo, ya está establecida esta teoría. Y entonces puede avanzar o evolucionar esta teoría y entonces puede que para mí esa teoría no funcione. Para mí, ojo, tomemos en cuenta que para confirmar o no
una teoría, debemos de contemplar la parte científica, por supuesto, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene que ser lógico, tiene que ser comprobable. Entonces, si una teoría, vamos a decir si sí o si no, pues necesitamos observarla, necesitamos analizarla, explicar, comprobar, por supuesto. Y todos estos son elementos de el método científico. ¿Ok? O de una investigación científica. Justamente hacia allá nos lleva esta parte práctica de la teoría. ¿Ok? Entonces, ojo, vamos a tomar resultados que son demostrables o vamos a tomar esta teoría que ya dentro de ella se consolidó a través de diversos resultados demostrables y eso nos lleva justamente a que la podamos o no aplicar nosotros acorde a lo que nosotros estemos haciendo. O lo que, no me encanta mucho esta parte, pero a lo que nosotros nos conviene en el momento. Lo que necesitamos en el momento. ¿De acuerdísimo? A veces se toma mucho el ejemplo de que cuando estamos con los alumnos en clase, podemos dar los docentes que ya somos de cátedra, podemos dar la misma clase el mismo día a diferentes grupos. Y entonces ahí ya cambia la jugada. Me queda claro que es el mismo tema, es el mismo día, pero son diferentes grupos. Y entonces ahí son diferentes personas. Entonces, podemos utilizar la misma metodología, la misma teoría, pero los resultados es complicadísimo que sean los mismos. Entonces, ahí está uno de los detalles importantes, ¿ok? Por eso la teoría toma esta parte de lo demostrable o lo que vamos a explicar y en el ámbito educativo, pues ya nos da esta amplitud de probabilidades. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final del día también otro elemento necesario e importante, estamos hablando de seres vivos, estamos hablando de seres humanos con los que estamos trabajando, ¿cierto? Y entonces con los seres humanos, pues todos somos diferentes. No puede haber un resultado extremadamente igual, ¿ok? Cuéntenme, hasta aquí. ¿Qué le suena familiar? ¿Qué no le suena familiar? ¿Dudas, comentarios? ¿Quieren agregar algún detalle? Maestra, Diga usted. y si me permite, Sí, claro. efectivamente, como usted comenta, las teorías tienen como base el conocimiento empírico que aporta la ciencia o algo ya comprobado. Entonces, esta manera de algo conocido, como usted misma lo indica, maestro. Ok, correcto. Sí, Ahí y gracias. nos acabas de regalar otro concepto que no está que no estaba hasta el momento en la mesa y en las diapositivas no está, que es la parte empírica. Ojo, la parte empírica está en la práctica. Yo les puedo dar las instrucciones, ¿no? Así, tal cual. Les puedo dar las instrucciones para realizar algo. Pero entonces, Carlos tiene un estilo, pero Juan tiene otro estilo, pero Mario tiene otro estilo. Y entonces el estilo de cada uno de ustedes es la parte empírica. ¿Por qué? Porque es lo que ustedes están comprobando que les funciona de lo mismo. ¿Me explico? Entonces, justamente eso también nos lleva a generar la comprobación o refutación de la teoría. Pero esto fue en un tiempo determinado, en un contexto determinado, por supuesto, y acorde a diversas necesidades que podemos llegar a tener. Siempre, 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 siempre. Cuando sumamos la teoría con la educación, contemplando por supuesto que educación es la adquisición o instrucción para poder obtener nuevos conocimientos en una generalidad,
Pues hay que contemplar entonces que siempre va a existir una necesidad de nosotros, de los seres humanos, para obtener este conocimiento del área disciplinar que ustedes gusten. Pero en el área disciplinar que ustedes gusten, las personas que estamos de este lado, si no nos toca hablar específicamente de temas de educación, nos toca hablar de cualquier área disciplinar, cualquier tema, pero aplicando todas estas técnicas de la educación. Y entonces existe justamente esta necesidad, que es a raíz de los intereses e ideales que nosotros tenemos, nuestras metas, nuestros objetivos. Entonces estos intereses o ideales nos van a ayudar a que nosotros podamos contextualizar en determinado tiempo y espacio lo que realmente es el objetivo de estas teorías y de la educación misma. ¿Por qué? Porque existe una manifestación real de nuestro tiempo y de nuestro espacio. Porque nos ponemos justamente esos objetivos. Ustedes, su objetivo es su posgrado. Y entonces, ¿cómo, dónde, cuándo lo van a hacer? Aquí estamos. Entonces es parte justamente de este proceso o de esta flechita escalonada que presentamos en la imagen, ¿no? Y se debe interpretar todo esto como parte de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. ¿Por qué? Porque todo lo vamos sistematizando. Dentro de todas estas, de toda esta parte científica que está dentro, valga la expresión, de la evolución de las mismas teorías o de nuestra misma unidad, es importante saber cómo la educación en una realidad de los seres humanos nos lleva hacia este conocimiento. ¿Ok? Que puede ser tan sencillo o tan complejo como se nos vaya presentando o como a cada uno de nosotros se nos haga. Ya sabemos que habrá quien sí se le facilite algún detalle y a quienes se nos complique un poquito más. ¿Ok? Contemplando también que más allá de eso, todo está sostenido acorde a dónde nos encontremos, cómo nos encontremos, con quién nos encontramos, y eso nos puede ayudar o no a que evolucionemos de una manera mucho más rápida o no, ¿ok? Porque al final del día son elementos variables. Nosotros somos variables, ¿ok? O cambiantes. Es decir, hoy podemos estar de un humor bárbaro, del mejor humor de la vida. Y entonces al rato nos hacen enojar y entonces ya mi súper buen humor se esfumó. O hay días que nos caemos gordos. Hoy no me caigo bien, ¿no? Y entonces, pues no es que esté mal con los demás, pero como no me caigo bien, como que no fluye bien la cosa, ¿no? Y entonces eso también es parte de todas estas necesidades de este tiempo y de este contexto. ¿Por qué? Porque es nuestra realidad, es la realidad de cada uno de nosotros, ¿ok? Y entonces esta realidad que nosotros podemos ir planteando nos lleva a una justificación de las diversas acciones que ejercemos, ¿ok? Y estas acciones que nosotros nos ejercemos son parte de este conocimiento, ¿right? Son parte de este conocimiento. ¿Ok? Y el conocimiento, como les decía hace un momento, además de tener esta parte científica, por supuesto, que está dentro de nuestra teoría, pero también tiene un pasado, pero también tiene un presente, pero nos lleva hacia el futuro de esta satisfacción de necesidades y logro de ideales, por supuesto, pero también nos lleva a que seamos conscientes de que hay un pasado, un antecedente de las cosas, hay algo social que podemos ver o que nos pueden explicar. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos si sí o si no se llevan a cabo las cosas. Y también hay una situación ideológica.
cada uno de nosotros en nuestros perfiles profesionales, por ejemplo, vamos captando todo esto de una manera bastante particular y nos puede hacer sentido de inmediato o se puede tardar un poquito en hacernos sentido. Al final del día son modelos que nosotros vamos adaptando a nosotros mismos. En términos educativos, seamos, hay que ser bien conscientes de que no se puede prescribir al hombre tal cual, porque depende del entorno, de la sociedad donde se encuentra y mucho de la manera en cómo interactúa con esa sociedad, porque ahí es donde se aprovechan o no todos estos elementos, ¿ok? Y a su vez eso nos lleva al cómo debe ser. ¿Por qué? ¿Cómo deben de ser ustedes en casa? ¿Cómo deben de ser ustedes en el trabajo? No somos iguales. ¿Cómo deben de ser ustedes con los, bueno, si tienen hijos, con los hijos? ¿Cómo deben de ser con los papás, con los abuelos? ¿No? Dependerá mucho de nuestros contextos o de la parte ideológica, de las costumbres, de cómo nos fueron educando. Y definitivamente todo esto es aplicación en términos educativos de nuestras costumbres y de las diferentes visiones del mundo que nos fueron enseñando de la realidad. Y ahí ya, no, ya podemos entrar a situaciones también filosóficas y ya nos vamos a la visión del mundo y la realidad, etcétera. ¿Por qué? Porque entonces ya vamos al cómo es nuestra realidad educativa o cómo debe de ser nuestra realidad educativa. ¿Ok? No voy a profundizar en la parte filosófica, eso ya les tocará en filosofía de la educación, pero son elementos esenciales que debemos contemplar como parte de una teoría educativa. ¿Por qué? Porque al final del día también las teorías educativas se componen de diversas disciplinas. Tal vez ahorita podemos mencionar algunas. Ya mencionamos un poquito la historia, definitivamente. La filosofía, por supuesto. La, la educación en sí misma sí, pero eso engloba todo, ¿no? La sociología, porque hablábamos de la sociedad, ¿no? Como tal, ¿de acuerdísimo? Pero también hay otras disciplinas que nos ayudan. Estábamos hablando de conocimientos y de actitudes, entonces psicología o biología, porque evolucionamos, ¿no? Vamos creciendo y nuestro crecimiento humano también implica un desarrollo cognitivo o madurez cognitiva, pero eso es parte biológica, natural también. Entonces, todo esto está inmerso en nuestras teorías de la educación. ¿Se fijan cómo son interesantes y completas? Pero ya iremos viendo cómo se van estructurando y cómo tienen diversos contenidos y funciones en sí mismas. ¿Por qué? Porque al final del día la misma sistematización que les decía hace un momento que vamos generando en nuestra educación o en nuestras teorías de la educación nos llevan a que va a haber cosas que van a ser simples de percibir y va a haber cosas que necesiten una explicación más analítica, más profunda. ¿Ok? Es decir, va a haber elementos que con una sola teoría o un solo autor o un solo ejercicio con los alumnos podamos llevarlo a cabo, explicarlo y lograr un resultado, un ABC. Pero hay otras ocasiones en las que no, en las que necesitamos diversas fases, ¿ok? Y entonces eso nos va a llevar a tomar en cuenta que tomamos elementos sumamente importantes, necesarios, que nos construyen nuestras teorías y entonces nos ayudan a que podamos rescatar toda esta práctica y toda esta experimentación, pero también todo lo empírico, todo lo epistemológico también.
¿ok? Y todo está inmerso dentro de nuestras teorías de una manera mucho más práctica, porque lo vemos muy reflejado con el trabajo que generamos con los alumnos, pero sí es importante que tengamos conciencia de este sustento que existe, ¿ok? Porque hay que reflexionar sobre nuestro propio saber, para empezar, y todos los saberes que nos van construyendo toda esta reflexión y todos los contenidos de cada una de las teorías de la educación, porque eso nos ayuda a irnos adaptando o adecuando, sí, pedagógicamente acorde a nuestras realidades. Créanme, ningún grupo de alumnos es igual. Es más, ningún alumno, cada clase es igual. Entonces, justo esta interpretación nos ayuda a que le demos pues esta naturalidad a las teorías de la educación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos llevan a que tengan una práctica general. ¿Ok? Que ya no sean tan acartonadas como que luego escuchamos teorías de la educación o teorías en general del tema que ustedes gusten y dices, es todo el choro y el contenido duro de la asignatura. No necesariamente debe de ser así. Digo, me queda claro que sí, teoría es bastante contenido, pero tiene un peso práctico importante. De eso se trata. ¿Por qué? Porque al final del día, en esta área disciplinar, bueno, tiene fines educativos y por ende tiene fines cognitivos. Entonces necesitamos que se signifique, necesitamos verlo reflejado en los resultados con los alumnos. Necesitamos que se signifique el conocimiento y que se signifique el aprendizaje. ¿De acuerdísimo? Entonces, justo hacia allá va nuestra teoría educativa. Si bien se fundamenta, por supuesto, en diversas áreas disciplinares, en la ciencia misma, como lo comentamos ahorita, también toma como elemento básico al hombre, ¿no? En el modelo en el que se encuentre el hombre en ese momento, o el ser humano, trabajar con él. ¿Para qué? Para formarlo. ¿De acuerdísimo? Entonces, ojo con esos detalles. ¿Ok? Ahora bien, ojo. Hasta aquí. ¿Dudas, comentarios? ¿Algo que quieran agregar? ¿Hace o no hace sentido? Luis. Tengo muchas dudas porque vengo llegando y me vengo conectando, perdón. Y pues no No te escuché ya preocupes. nada, ya no escuché mucho, pero bueno, Ok. ¿Y de lo último que escuchaste, hace o no hace sentido? es que ya no hilvané bueno, sobre qué hablaba porque ya me conecté, después me volví a salir y otra vez me volví a conectar y pues ya no escuché muy bien todo. Híjole, ahí sí te fallo porque tendría que repetir toda la clase, No, compañero. sí, no, nada más digo que no escuché, por eso no puedo opinar mucho. Ok, pero bueno, cuéntanos. Para ti, ¿qué, ¿qué crees que sería una teoría educativa? ¿O qué te va a aportar una teoría educativa? Me va a aportar. Es como la base, un camino a seguir. Ok. Es una bueno, sí, es lo que me aportaría a mí, es un sustento para guiarnos más que nada. Nos da una línea a seguir, ok, me agrada esa parte. Sí, Bien, bien. Ok, compañeros, ayúdenle a Luis, ¿qué complementan? Nos da una línea a seguir y qué más. Bueno, yo creo que como dice el compañero, es una línea a seguir, pero como comentábamos, va evolucionando, ¿no? En este caso, por ejemplo, ahorita estamos en clases en líneas, ¿no? Anteriormente pues, las clases eran presenciales y todo eso. Y eso ya tuvo que haber una evolución, como nos comentaba anteriormente, ¿no? Ok, Tenemos que adaptarnos a lo que viene a lo futuro. ok, pues sí, esta adaptación a las clases a distancia es parte de una evolución, pero bueno,
seguimos tomando los, em, pues sí, las bases, los elementos básicos de la educación para poder continuar, ¿no? Con la estructura de las sesiones, pero a distancia, de alguna manera. Ok, bien, Juan, Mario, Carlos, ¿quieren? Pues, maestra, bueno, perdón, aquí probablemente complementando un poquito o relacionando, pues habla uno de los supuestos de las teorías de la educación es que hay que aprender y cómo hay que aprenderlo. Y esto a su vez se relaciona con la justificación de cómo es el hombre y cómo debe ser. Ahí es donde veo que se ligan estas partes, ¿sí? de lo que es la teoría de la educación. Es una línea que nos va a guiar, donde nos va a decir qué debemos aprender, cómo aprenderlo, y, y el hombre qué es lo que debe ser o puede hacer. Ok, aquí está un punto importante. Hay que contemplar el cómo es o cómo somos y cómo debemos ser o cómo debe ser. ¿Ok? Es decir, lo que viene en las teorías podemos contemplarlo, fíjense, estoy haciendo mis comillitas, podemos contemplarlo como lo que debe ser. ¿Ok? Porque es algo que ya está este, establecido, sustentado, comprobado, etcétera. ¿Ok? Pero, ¿cómo es? ¿Realmente será igual en todas partes? ¿Realmente lo ocupamos igual en todas partes? No creo. No creo que funcione así. ¿Ok? No creo que para ustedes sea igual las sesiones a distancia que las sesiones presenciales. Si bien recuerdo, la, este, No sé las- qué quieres la decir. sesión pasada hablaban de bueno, comenzamos las sesiones a distancia esperando las sesiones presenciales, ¿no? Y sí, así será, no temamos por esa parte, vamos a llegar a lo presencial. Pero mientras nos permiten esa disposición, pues estamos en esta adaptación, ¿no? Parte de. Entonces, este es el cómo es. ¿Y cómo debe de ser? Pues estamos acostumbrados a esta estructura de la situación educativa en cuanto a una escuela, un aula, un docente, una banca, un pintarrón, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y aunque regresemos a las aulas, la situación ya va a tener otros elementos, ¿no? Otros elementos que complementan lo que naturalmente se puede o no conocer. Ahora bien, esto es parte, por supuesto, de estos elementos de la realidad y elementos de la parte científica que las mismas teorías de la educación nos van aportando. Y la misma teoría educativa general va a contener parte de la ciencia. ¿Ok? Ojo con estos detalles de todos los elementos que se van construyendo o cómo nosotros mismos los vamos construyendo o adaptando. ¿De acuerdo? Mario, ¿quieres agregar algo? ¿Alguna duda, comentario? No, maestra, creo que ya está todo bien. No, creo que por el momento, todo bien. Discúlpame, no te escuché. ¿Sí lo escucharon los compañeros? ¿A Mario? Sí, Sí, ¿Sí está se un poquito escuchó? bajo el volumen, Entonces pero fui sí. yo. Deme Entrecortado. oportunidad. Tengo aquí un detallito.
Ok, chicos. Bueno, espero que ya quiera cooperar. Y espero escucharlos, por supuesto. A ver, Carlos. A Bueno, ver, Mario, Carlos. ya no. Ya veo que mueven ¿Sí su nos boca, escuchan? pero sigo sin escucharlos. Ay, qué molesto. Se escucha un poquito. ¿Cómo creen? Déjenme ver si es No este se asunto. escucha. Espérenme. A ver, chicos, intenten hablar, por favor. A ver, ¿me escuchan, maestra? ¿Me escuchan, compañeros? Ya. No, tus compañeros sí te escuchaban. La que no los escuchaba era yo. Sí, maestra, ya. O sea, se podían poner a cantar y todo y yo no los escuchaba. Gracias, chicos. Ah, Disculpen bueno. la falla de audio. Pero ahora sí ya te escucho, Mario, muy bien a todos. Qué correctos todos ustedes. Muy bien. Retomemos entonces. Ojo, nuestras teorías de la educación, perdónenme, nuestras teorías de la educación nos van a llevar a diferentes elementos. ¿Por qué? Porque nos van a llevar hacia el proceso educativo. Y para estos elementos es importante, permítanme hacerlos muy grandes o lo más posible, es que contemplemos los verbos, si quieren verlos así, como acciones o verbos, que hay que super rescatar de la parte científica o de la parte del método, porque las teorías educativas nos van a ayudar a que a describir. Las teorías educativas nos van a llevar a explicar y a orientar. ¿Ok? Porque al final del día nos orientamos nosotros a través de ellas como alumnos y también nos tomamos elementos de ellas o estrategias de ellas para aplicarlas en los mismos alumnos y nosotros orientarlos como docentes. Esto es necesariamente parte, por supuesto, de este proceso educativo, porque a raíz de ello vamos a ir desarrollando todos estos elementos en lo que decíamos hace un momento, en el contexto, pero en el tiempo determinado que aplicamos estas teorías educativas, pero en la sociedad o en las personas en quien estamos aplicando estas teorías educativas o dónde y con quiénes estamos tratando de construir estas teorías educativas. ¿A qué nos lleva esto? A que todo lo desarrollemos en torno a quién, a las personas y a la sociedad en donde nos desenvolvemos. No es lo mismo la escuela cuando estábamos en el preescolar a cuando estábamos en la preparatoria. Cambia completa, digo, nosotros cambiamos, por supuesto, pero cambia completamente el contexto o la infraestructura de un preescolar a la infraestructura de una preparatoria. En la preparatoria ya no hay juegos, pero sí hay una cancha de básquet o de fútbol, ¿no? Y entonces en el preescolar no va a haber una canchota, va a haber una mini cancha tal vez o nada más las porterías pequeñas y con juegos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos otras necesidades. Entonces, justamente eso es de lo que se trata, ¿ok? Y entonces nos va a llevar a que las diversas teorías de la educación que nosotros podamos abordar, que ahorita les voy a platicar acerca de 10 de ellas, y son unas cuantas, muy general, ya las estaremos abordando un poquito más a través de los autores, pero pues 10 de ellas que las primeras van a ser lo más básico posible y la segunda parte de ellas nos va a ayudar a plantear lo contemporáneo, ¿no? Lo más nuevo, o intentando que sea de esa manera. ¿Por qué o cómo, chicos? ¿Por qué? Porque es necesario que conozcamos los elementos básicos de estas teorías educativas y cómo, pues con todas estas necesidades y
toda esta sociedad que va evolucionando y en la que nos desenvolvemos. Simplemente los grupos sociales en los que nos desenvolvíamos. Tomo el mismo ejemplo de hace un momento. En preescolar no es la misma sociedad con la que en su momento nos desenvolvimos en preparatoria. Cambia completamente, completamente. No sé, si les tocó con sus hermanos o les tocó ahora con sus hijos, si es que tienen hijos, y las edades de ellos son muy disparadas o tienen uno en preescolar, uno en primaria y uno en secundaria, ya con eso es la diferencia enorme entre cada uno de ellos, ¿no? Para poderles apoyar o para poder ir a la escuela y ver cómo es la escuela infraestructuralmente, es completamente distinto. Y entonces, a raíz de cada uno de estos elementos, es como para empezar, las teorías de la educación se comienzan a estructurar, contemplando como integrante principal o uno de los elementos principales a los infantes, ¿ok? Porque bueno, al final del día ahí es donde comienza todo nuestro proceso educativo, ¿no? Ahí es donde comienza nuestra construcción y maduración cognitiva. Entonces, siendo así, partiendo de esto, vamos a ver justamente nuestras teorías de la educación, ¿de acuerdo? Estas primeras 5 teorías de la educación, chicos, pues se las voy a ir platicando un poquito. Nuestro aprendizaje por descubrimiento, entre otros autores, ojo, siéntanse en la plena libertad, si ustedes quieren ahorita también de googlearlo y de encontrar autores y detalles de cada una de estas teorías para si quieren aportar algo más de lo que yo les pueda platicar, está fabuloso. ¿Ok? Entonces, ojo, esta teoría del descubrimiento generalmente, no quiere decir que sea el único ni el primero, pero generalmente se le representa por Bandura, así se apellida este autor. Y él nos proporciona que este aprendizaje por descubrimiento es muy basado hacia el aprendizaje por imitación también. ¿Ok? Y que este proceso de enseñanza-aprendizaje es muy efectivo, muy, muy efectivo porque tiene una libertad muy grande. ¿Ok? Porque nosotros descubrimos lo que a cada uno de nosotros nos resulta, primero, importante o necesario, y segundo, nos resulta cómodo, tal vez para nuestro contexto o nuestro entendimiento. ¿Ok? Y entonces ahí es donde los alumnos, a diferencia de otros tipos de aprendizaje, participan de manera activa en todo este proceso y nos ayudan también los alumnos, a los docentes, a enfrentar los problemas, no solo con la búsqueda de una solución, sino también con el análisis del mismo problema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a través de la prueba y error, ¿por qué no? Encontramos las soluciones. ¿Ok? Este aprendizaje por descubrimiento es mucho del tipo de el sistema, por ejemplo, Montessori, ¿no? Que tienen muchos elementos hacia allá. Y también es mucho de, por ejemplo, cuando somos, cuando estamos en preescolar y que nos dan los juegos donde están las figuras y que hay que introducir las figuras, pero no nos dicen cuál. Nada más nos ponen el juego y las figuritas y ya nosotros tomamos la figurita y ahí le vamos calando a ver en cuál entra y luego ya le sabemos. ¿Ok? Justamente hacia allá va este aprendizaje por descubrimiento. Ahora bien, el hecho de que nosotros descubramos las cosas, decía Bandura, nos permite, o bueno, dice Bandura,
nos permite que tengamos una significación del conocimiento diferente, porque cada uno lo vamos a ir explicando acorde a nuestra percepción o a nuestra experiencia de cómo fuimos descubriendo las cosas. Ahora bien, el aprendizaje significativo o la teoría del aprendizaje significativo, propuesto por Ausubel, que es uno de sus autores, propone que el ser humano va a significar el aprendizaje de una manera lógica, es decir, que va a comprobar las cosas para que el aprendizaje realmente tenga sentido, ¿ok? Como lo que en la actualidad se estila un poco más, digo, la parte tecnológica ayuda muchísimo, pero mucho se usaba un poquito, bueno, intentábamos usarlo al menos un poco antes del confinamiento, de que si era la clase de física y había que medir superficies y cosas, realmente fueran a las superficies o que se tomaran superficies tangibles de la misma institución y fueran y ahí hicieran la práctica para abordar el tema, o de biología, que si iban a ver los hongos, que fueran al jardincito y encontraran los hongos y ahí vieran que es real, que no nada más es una relieve en una imagen, ¿no? Entonces, justamente hacia allá va este aprendizaje significativo. ¿Para qué? Porque no nada más se trata de aprender un concepto, sino que las cosas existen y son tangibles, ¿ok? Y entonces, si bien nosotros ya tenemos un conocimiento previo, eh, pues también es importante tener a raíz de ese conocimiento previo un complemento teórico, pero también un complemento práctico. Y entonces nosotros, los alumnos, seres humanos, relacionamos todos estos conocimientos, llamémosle así, antiguos con los nuevos, y esto hace mucho más sentido, ¿ok? Y entonces son todos los ejemplos que usamos, ¿no? Procuramos los docentes siempre ejemplificar con algo para que el alumno diga, ah, sí, yo en casa tal cosa, o ah, sí, yo en mi trabajo tal situación, ¿de acuerdo? Entonces, justamente de eso se trata el aprendizaje significativo. O bien, tal vez no fuimos al jardín a ver la flor, tal vez no, para hablar de un terremoto, no nos esperamos a que haya un terremoto para sentirlo y que sea tangible, tampoco va por ahí, pero sí podemos ver algún video o sí podemos entenderlo. Y entonces, ¿qué sucede? Que el compañero se lo explica a otro de los alumnos y entonces justamente en ese momento también se está significando este aprendizaje. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo algo que nosotros ya entendimos. Y en la medida que nosotros ya entendimos esta información y la estamos compartiendo, entonces justamente ahí lo estamos significando. ¿Por qué? Porque lo vamos a explicar en el mismo contexto o en el mismo entorno donde recibimos esa información y la estamos haciendo de nosotros. Ahora bien, hasta ahí queda un aprendizaje significativo. No, normalmente dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, pero no nada más nos quedamos ahí, la realidad es que va más allá de ello. Y entonces este aprendizaje significativo se convierte en un conocimiento significativo. ¿A qué nos referimos? El conocimiento significativo es cuando ya salimos del aula, pero tenemos estos conocimientos nuevos, tenemos este aprendizaje. Y entonces lo volvemos a explicar o compartir, pero ya no vamos a estar en el aula con los elementos del aula, ya vamos a estar en otro sitio. Entonces, lo adaptamos acorde a ese lugar, a esas necesidades, y entonces ya lo estamos logrando o lo estamos convirtiendo entonces en este conocimiento significativo. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Cuéntenme, ¿dudas, comentarios? ¿Conocíamos o desconocíamos estas dos teorías por lo pronto? ¿Se puede, maestra? Adelante, por favor. Maestra, yo las desconocía efectivamente,
pero veo por lo que usted comenta, estas teorías no se aplican una a la vez, sino supongo que se aplican en conjunto y en función del nivel educativo y en función de las materias también. ¿Es así, maestra? Se pueden, en la práctica como tal, podemos ver las varias teorías en una sola acción, ¿no? O en una sola clase. Las podemos analizar sin ningún problema. La realidad es que se van construyendo y se van analizando aisladas. ¿Para qué? Para que se puedan desmenuzar todas las características de cada una de ellas. Podemos tomar una misma situación y aplicar la teoría por descubrimiento. Y en esa misma situación se puede aplicar la parte del aprendizaje significativo, por supuesto. Pero se originaron en tiempos y espacios distintos, en situaciones aisladas. Y bueno, ahí paulatinamente se van, una da origen a la otra. Ok, muy bien, maestra, muchas gracias. A ti. ¿Alguien más quiere comentar algo, chicos? ¿Continuamos? Ok. Ahora bien, el cognitivismo o cognoscitivismo, como también lo podemos encontrar, chicos, esta teoría de la educación nos lleva a que, pues, se comenzó a enfocarse, vamos a llamarlo así, para dar la explicación a que el objeto de estudio de esta teoría era cómo nuestra mente interpreta los procesos que nosotros llevamos a cabo para lograr el conocimiento o el aprendizaje. Es decir, cómo nosotros tenemos esta facultad o habilidad de captar toda esta información, de poderla memorizar y de poderla aplicar para la satisfacción de nuestras necesidades. Aquí dentro de esta teoría, digo, no quiere decir que en las otras no, pero en esta se ve mucho más representada, se hermana la psicología cognoscitivista o cognitivista. ¿Ok? Que también se ocupa justamente de darle una explicación mucho más científica, acorde a las herramientas que esta disciplina contiene, para dar el porqué de estos procesos mentales, ¿no? O de estos procesos de aprendizaje. Y entonces ahí es donde se explica cómo funciona el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, y luego nos cuentan que tenemos los cables cruzados, y entonces, ¿por qué se dice que tenemos los cables cruzados? Y entonces tenemos una toma de conciencia acorde a la información que nosotros vamos adquiriendo, y esto depende mucho del entorno en el que nosotros nos encontremos. ¿Ok? Y este entorno, por supuesto, nos lleva a determinados resultados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos una obtención y un tratamiento de la información distinto. Por ejemplo, ahorita yo les dije, siéntanse en la libertad de googlear toda la información que estamos nosotros trabajando, y si quieren aportar algún detalle que encuentren, fabuloso. No sabemos si podríamos hacer lo mismo en el salón, porque no sabemos si tenemos la internet, por ejemplo. ¿No? Habrá quien sí la traiga en sus dispositivos, tal vez no lo sabemos, ¿no? Y entonces ahí ya tendríamos que tener el tratamiento de la información de una manera distinta. El cognoscitivismo como tal nos habla de una inteligencia artificial que nosotros podemos llegar a tener también. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos representaciones mentales distintas de las cosas. ¿Ok? Igual que en la interpretación que nosotros hacemos para las cosas. Otro de los elementos que aborda el cognoscitivismo es el lenguaje, por ejemplo. ¿Ok?
Cada uno de nosotros hablamos de un modo particular, pero tenemos la coincidencia de que nuestra lengua natal es el español mexicano. Hagamos esa aclaración. ¿Por qué? Porque existen diversos tipos de español en el mundo, acorde también a la área geográfica donde se encuentran. No es lo mismo el español de Argentina que el español de México. Digo, más allá del tono y de la pronunciación de varias palabras, también el significado de las mismas palabras es distinto. Por ende, las construcciones cognitivas son distintas también, ¿no? ¿A raíz de qué? Del lenguaje. Y por eso nos habla el cognitivismo de que tenemos una percepción particular del mundo que nos rodea. El conocimiento que nosotros construimos del mundo que nos rodea depende justamente de este tratamiento de la información o de estos elementos que se pueden tomar en cuenta o no. ¿Ok? Otra de las teorías es nuestro aprendizaje conductual, ¿ok? O bien también lo podemos encontrar como el condicionamiento clásico o condicionamiento operante. Los seres humanos generalmente reaccionamos ante las situaciones, ¿de acuerdo? Y entonces a raíz de estas reacciones tenemos determinadas conductas que pues se van registrando. Aquí también la psicología tiene mucho que ver en la aportación hacia las teorías. Y de hecho la mayoría de los teóricos en este apartado son psicólogos, pero ellos justamente hicieron los experimentos para tener el registro hacia este aprendizaje conductual con, con animales. ¿Ok? Hicieron experimentos con perro, gato, rata, un bebé, ¿por qué no? Y bueno, fueron de diversas maneras. ¿A qué vamos? A que el del perrito era con una campana o con un diapasón que hicieron la prueba de ver el estímulo y respuesta que recibía el animalito. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que se le educó que cuando se tocara la campana era porque ya se le iba a dar de comer. Y entonces el perro salivaba y ya obedecía para estar ahí cerca del plato de alimento, ¿no? Porque ya se le iba a dar su alimento. Entonces cada que el perrillo escuchaba una campana, pues ya comenzaba la salivación y buscaba el plato de alimento. Cosa contraria, por ejemplo, con un gato. Al gato lo metieron en una cajita, donde en la caja tenía una puerta y abajito de la puerta tenía dos pedales, uno que le daba toques y uno que le abría la puertita. Y cuando abría la puertita, le daba alimento. Entonces, pues ya el gatito fue aprendiendo cuál era el pedal que le daba toques y cuál le daba comida. ¿Ok? En otro de los experimentos, con el ratón, era un laberinto, una caja con un laberinto, y entonces le tapaban lo de arriba con algo transparente para que no brincara el ratoncillo, y entonces el ratón, en el centro del laberinto, estaba el quesito, y entonces tenía que correr por todo el laberinto para que encontrara el queso. Y entonces ahí ya el ratón condicionaba que él sabía ya el camino. Y entonces sacaban al ratón, le cambiaban las paredes del laberinto y entonces se topaba, o sea, su instinto ya no le daba y entonces buscaba otra, otro, otro camino para llegar al queso. Y con el bebé y el niño, el bebé y el niño, con el bebé y el ratón, es que pues el bebito si le acercas a un ratón o un animal o lo que sea, pues le va a dar igual, va a decir, ¿qué es eso? Y puede jugar con él.
sin que tenga todavía este instinto de tenerle miedo. ¿Por qué? Porque no nacemos así, ¿no? No nacemos con esas emociones de rechazo, ni mucho menos. Pero si ya le dicen, no, eso es feo, no sé qué, entonces llora. Ya aprende a llorar el niño con el ratón y entonces ahí es donde justamente este aprendizaje conductual nos lleva a los diversos estímulos condicionados que nosotros vamos teniendo a lo largo de nuestras vidas. Con, de- Definitivamente tenemos conductas innatas, pero también tenemos conductas que son voluntarias, involuntarias, aprendidas, condicionadas, que van muy vinculadas a nuestras reacciones, tanto naturales y pues involuntarias, ¿no? También, ¿por qué no? ¿De acuerdo? Entonces, a eso refiere este aprendizaje conductual. Y bueno, nuestro aprendizaje constructivista, aquí hay una suma de autores importantes. Aquí se suma Brunner y aquí a lo mejor le suena como uno de los autores de la educación Piaget, y también está Ausubel, que mencionamos hace un momento. En el aprendizaje conductual, que no les mencioné autores, ahí encontramos a Skinner, a Pavlov, que también se suman en esta parte constructivista. Y bueno, Vygotsky es otro de los autores constructivistas, pero ¿de qué trata este? Es como la suma, o que de este se desglosan todos los demás. ¿Por qué? Porque tanto tiene una investigación psicológica como tiene una investigación educativa, perdónenme, y nos lleva a que el conocimiento va construido a raíz de lo que nosotros previamente ya sabemos, y eso nos ayuda a que dé origen a un conocimiento nuevo. El aprendizaje se procura que sea activo, ¿ok? Que no nada más sea de este lado, sino que sea parte de los dos, ¿ok? Y que cada persona de las que intervenimos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje estemos constantemente en interacción, aportando dudas o aportando experiencias o aportando conocimientos mismos, para que justamente en esta interacción se construya este proceso mental y se adquiera, por supuesto, el conocimiento. Y así se dé la posibilidad de adquirir las diversas competencias que podemos llegar a adquirir. Ojo, todos tenemos todos los tipos de aprendizaje, sí, todos los tipos de aprendizaje, ¿ok? Que son visual, auditivo y kinestésico, ¿ok? Son los básicos, todos los tenemos. Nada más desarrollamos más uno que otro, o nos caracteriza más uno que otro, ¿ok? Y eso nos permite aplicar nuestros conocimientos previos y nuestros conocimientos nuevos en situaciones nuevas o en situaciones aprendidas, porque todo va a depender muchísimo de dónde nos encontremos o de lo que necesitemos hacer en ese justo momento y espacio para lograr nuestros objetivos o nuestros ideales, ¿no? Que decíamos hace un momento, ¿de acuerdo? Y entonces estos autores justamente se fueron hacia esa parte. Ojo, todo dependerá siempre, bueno, va a adquirir una visión diferente siempre acorde a la etapa en la que nos encontremos. Por ejemplo, Piaget, uno de los autores pioneros de esta corriente educativa, investigó con sus hijos, ¿ok? La teoría de Piaget son las etapas del conocimiento, ¿de acuerdísimo? Entonces, él tenía 3 hijos, todos de diferentes edades. Entonces, en estas etapas fue colocando rangos de edades para ver cómo era la evolución cognitiva o qué necesidades
cognitivas teníamos. Desde bueno, fue analizando desde los bebés cómo tenemos una necesidad de aprendizaje o de conocimiento natural o innato, hasta la parte de conocimiento abstracto o un conocimiento mucho más formal, acorde a las diferentes etapas de maduración cognitiva de los seres humanos, y por ende estas etapas de maduración cognitiva de los seres humanos las vemos reflejadas o están en cada uno de nuestros niveles educativos, ¿ok? Porque hay muchas cosas que, aunque se las expliquemos las veces que sea necesario a un pequeño, pues no las va a absorber de la misma manera que a un adolescente o a un adulto determinadas cosas. ¿Ok? No le van a hacer sentido hasta tiempo después. Ojo, no quiere decir que no las aprenda. Sí las va a aprender, sí las va a guardar en su disco duro, las va a memorizar, vaya, pero no le van a hacer sentido hasta tiempo después, o hasta que para su madurez biológica y cognitiva también, y contextual también, porque va a interactuar en otros lugares con otras necesidades, entonces eso ya le haga sentido y lógica. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna duda o comentario? Maestra, no. Diga usted. Con respecto al cognitivismo, Sí. comenta usted que se apoya mucho en lo que es la psicología y tiene que ver con cuestiones del proceso de la mente. Ujú. Esta parte la veo yo como algo más científico. ¿Me podría hacer favor de dar, no sé, a lo mejor un ejemplo de una práctica educativa con esta teoría? Con el cognitivismo, Ajá. ok. Nuestras, bueno, las diferentes áreas disciplinares, ok. Es decir, que cómo aplicamos pues sí, nuestra mente para la clase de matemáticas, cómo nos concentramos en nuestro salón, en nuestra aula, o qué necesitamos nosotros para la clase de español. No ocupamos la mente de igual manera. Sí ocupamos todo el cerebro, en realidad, pero ocupamos mucho más un hemisferio que el otro hemisferio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se va más a la parte de la matemática, se va más a la parte del pensamiento, ¿ok? Digamos abstracto o concreto. Y el lenguaje, no, el lenguaje es como más sensitivo, porque lo escuchamos y lo reproducimos y nosotros mismos. Ejemplo, si nos ponemos a leer un texto, ¿ok? Todos, a cada uno de nosotros nos toca un párrafo del texto. Y entonces el texto lo podemos conocer o no. Eso es indistinto. Pero en el momento de leer en voz alta este contenido, se nos pueden ir algunas palabras, porque a lo mejor son palabras nuevas y no las conocemos. Y entonces en el momento nosotros nos escuchamos que la pronunciamos un poquito mal o un poquito tartamudeada, y entonces nos regresamos a pronunciarla correctamente. Eso ya fue más sensitivo, porque tuvimos auditivamente la sensibilidad bueno, de la pronunciación correcta, ¿ok? Entonces, justamente en este cognitivismo aplicado en la educación o en el aula con nuestros alumnos, estamos generando estos sistemas inteligibles. ¿Por qué? Porque estamos reafirmando nuestros conocimientos. Con los alumnos en matemáticas, pues hacemos más ejercicios que nos lleve a los resultados, pero eso ya está estructurado, eso ya está formalizado. ¿Ok? Y entonces ya nos adaptamos o nos adecuamos a las formulitas matemáticas. ¿Ok? Y en el momento de la lectura, el aprendizaje se convierte en adaptativo. ¿Acorde a qué? A las palabras,
acorde a la voz de cada uno de nosotros, porque nos tocó un párrafo a cada uno de nosotros, acorde a nuestro estilo de lectura de alguno de nosotros, bueno, de cada uno de nosotros, perdón. Habrá quienes leamos respetando los signos de puntuación y el énfasis de los acentos de cada una de las palabras. Habrá quienes leamos de corridito. Bien, pero de corridito, ¿no? Entonces ahí justamente es donde se da esta adaptación y estos sistemas inteligibles. A eso refiere justamente el cognoscitivismo, porque de una u otra manera, acorde a cómo nos estamos adaptando, estamos generando este aumento de comprensión de los temas y del conocimiento mismo. ¿Ok? A lo mejor alguno de los compañeros en la misma clase de matemáticas, pasa al pintarrón o explica el ejemplo a distancia y le entienden mejor al compañero que le entendió al maestro, más que al maestro. Puede ser, ¿no? Al final llegamos al objetivo, lograr la operación y que la entendamos a la fórmula y que entonces indistintamente de los números que tengamos podamos llegar al resultado, ¿no? Porque yo les puedo dar un ejemplo del problema matemático para conocer la fórmula y otro ejemplo de problema matemático para practicar la fórmula, ¿cierto? Entonces, al final del día, las interpretaciones que nosotros podemos dar de las cosas pueden ser extremadamente similares a la original, que en este caso sería la del maestro, o bien dependerá de las condiciones en las que nos encontremos y podemos integrar otras interpretaciones, como la del compañero, que a lo mejor le entendí mejor a mi compañero, pero al final del día estamos logrando el mismo proceso y estamos organizando toda esta información, estamos gestionando nuestro conocimiento. Entonces, por eso es cognoscitivismo, porque estamos logrando la cognición, el conocimiento. Maestra, Ay, perdón. diga usted. No, disculpen. Perdóname. Dime. Perdón. No Mire, te preocupes. con base en esto apunté algunas palabras clave, quiero que me dé Sí. su visto bueno. Ok. Entonces, hablaríamos que es el requerimiento para una clase, involucra retroalimentación y en general propiciar un ambiente, ¿sí? Más bien es propiciar el ambiente para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sería eso más? Sí. Un ambiente, eh, pues ahí sí va a depender bueno, de cada uno de los maestros, pero es un ambiente propicio para pensar. Hagan de cuenta. Y en la medida que logramos pensar, ya estamos construyendo nuestro conocimiento. Muy bien, maestra. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna otra duda, chicos, o comentario de estas teorías? A ver, maestra, yo. Diga usted. Entonces, en el cognitivismo, Sí. bueno, como se refiere a, digamos, a proceso, ¿no? De la mente y lo psicológico y eso, Ujú. vamos a buscar o a implementar herramientas de acuerdo al grupo de edad con que estemos trabajando, imagino, Sí, porque no es lo mismo trabajar con un niño a un adolescente o incluso con personas ya adultas. es correctísimo. Es correcto. Ok. Ahorita, por ejemplo, no es lo mismo, digo, con el ejemplo que das, me vino a la mente este otro. No es lo mismo alfabetizar a un pequeño de, no sé, tercero de preescolar, primero de primaria, a alfabetizar adultos. O sea, se utilizan herramientas y estrategias diferentes.
Sí se, Así es. sí se podrían utilizar las mismas de los niños con los adultos, pero se le harían así al adulto de... Ya vienen en camino los compañeros. Muy bien. Si hay alguna otra duda de las teorías anteriores, sin problema me preguntan, ¿eh? Ahora bien, avancemos con estas teorías, ¿ok? Y ahora vamos a comenzar bueno, comenzaré a comentárselas de abajo para arriba. Se van a dar cuenta prácticamente que todas estas teorías en general se les agrega lo social, ¿ok? Que tienen como base las anteriores, pero se les agrega la parte social. Y justamente se agrega la parte social porque en la actualidad la parte socioformativa por competencias y socioemocional son modelos o son teorías educativas esenciales para el ejercicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? De hecho, es parte de los modelos que en la actualidad nos piden que ejerzamos en el aula con nuestros alumnos. Ahora bien, si contemplamos el socioconstructivismo, es importante que tomemos en cuenta la parte de la interacción, bueno, la misma construcción del conocimiento que justo estábamos hablando hace un momento, y también la parte de construcción de estos saberes previos hacia un futuro, pero socializado. Es decir, que nosotros no modificaríamos o no obtendríamos nuevos conocimientos si no socializamos nuestros conocimientos nuevos, ¿ok? Es decir, si yo no le sumo eh, el, la parte veamos, en algo ¿qué será? Español, matemáticas. Ok, vámonos con español. ¿Qué nos enseñan primero? Nos enseñan primero las letras, después nos enseñan que son sílabas y que las sílabas van conformando palabras que tienen diferentes extensiones. Las palabras que pueden ser monosílabos, bisílabos, etcétera, etcétera, o palabras compuestas, ¿ok? Y entonces, en esta parte de la teoría socioconstructivista, nos comentan que nosotros no podríamos construir nuevas palabras o palabras todavía más complejas de las que nosotros ya tenemos como nuestro referente previo si no existe una interacción social. ¿Ok? Si los sujetos no solo recibimos la información, sino que también compartimos esa información. ¿De acuerdísimo? Va muy de la mano con el aprendizaje significativo. ¿De acuerdísimo? Y esto nos lleva entonces a que para que nosotros compartamos esta información, por ende también vamos a compartir vivencias. Y estas vivencias pueden ayudar a otras personas que desconozcan elementos del lugar donde nosotros nos encontramos y que conozcan concepciones de nuestra realidad o del mundo donde naturalmente nosotros nos encontramos. Se me ocurre. Cada uno de nosotros vivimos en el Estado de México, pero cada uno de nosotros somos de diferentes municipios del Estado de México. Tenemos la coincidencia de estar a distancia y eso nos permite estar en esta sesión y en la interacción. Entonces, definitivamente nuestros contextos van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno de los municipios tiene sus características particulares.
¿ok? De hecho, hasta cada colonia tiene sus características particulares. Ahí es donde intervienen estas vivencias y nuestros conocimientos modelados acorde a las realidades que cada uno de nosotros vivimos. También aquí intervienen nuestras costumbres y nuestras tradiciones, porque las podemos llevar de diferente manera. Va a haber muchas coincidencias, por supuesto. Somos mexicanos, pero las costumbres las podemos llevar de diferentes maneras. Puede ser que en donde ustedes vivan haya fiestas patronales y donde yo estoy no, o viceversa, donde yo estoy también hay una fiesta patronal y donde ustedes están no. Puede ser. Y eso nos lleva, por supuesto, a elementos fundamentales, como son nuestras funciones mentales, eso es acorde a la etapa donde nos encontremos, infancia, niñez, adolescencia o juventud, la adultez, o la madurez en las diferentes también etapas de cada una de ellas. Eso nos lleva de igual manera a las diversas habilidades psicológicas que tengamos. ¿Por qué? Porque evidentemente hasta el mismo lenguaje no tenemos la misma cantidad o facilidad de palabra cuando somos pequeñitos, aunque son algunos super periquillos que hablan y hablan los chiquillos, pero la fluidez verbal es diferente cuando somos pequeños a cuando somos adultos, ¿ok? Y aquí es donde puede intervenir una zona de desarrollo próximo que llaman los autores en esta teoría. ¿A qué nos referimos con esta zona de desarrollo próximo? Nuestro conocimiento llega hasta determinado punto y siempre va a llegar alguien para apoyarnos con un poquito más de conocimiento, digamos que nos da el empujoncito. Y entonces justamente en esta interacción del empujoncito al nuevo conocimiento es esta zona de desarrollo próximo, justamente. Y ahí es donde se aplican estas herramientas psicológicas, porque ahí es donde nosotros los maestros podemos interactuar con nuestros alumnos que pueden ser menores o mayores a nosotros o de igual edad, pero existen herramientas psicológicas para interactuar y herramientas de mediación, porque nosotros debemos regular nuestros conocimientos o nuestra conducta acorde a las personas con las que interactuamos. Y justamente a eso refiere esta teoría socioconstructiva. A raíz de todos estos elementos, nosotros vamos a lograr concebir nuestro conocimiento acorde al proceso que llevemos en el momento con los saberes previos más lo nuevo, pero en la interacción social. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Ahora, la teoría del aprendizaje social. Esta teoría tiene su origen en el conductismo, ¿ok? Entonces, tiene mucho que ver con pues sí, las reacciones que nosotros tengamos hacia las situaciones y las consecuencias de esas conductas o de esas reacciones que nosotros tengamos. Ahora, aquí nos señalan que es cuando nosotros adquirimos conocimientos acorde a un procesamiento cognitivo de determinada información. Ejemplo, cuando hacemos imitación. Si un pequeño ve fumando a un adulto, busca algo para ponérselo en la boca y simular que fuma, por ejemplo, ¿no? O bien, si ve un pequeño a otros pequeños que andan en bicicleta, pues también quiere andar en bicicleta para jugar, ¿no? O para estar con ellos. Y entonces, pues ya, obviamente requiere la bicicleta y entonces ahí puede aprender a andar en bicicleta por imitación, ¿ok? O bien,
También a veces aprenden a jugar el fútbol o algo así por interactuar con los otros chiquillos y no por la técnica, que no, que primero le dieron la instrucción de la técnica del fútbol y las reglas y demás, y ya después toma la pelota, vamos a intentarlo en la cancha, ¿no? Todo fue primero práctico, de imitación, se adquirieron estos conocimientos a raíz de este procesamiento cognitivo de que alguien más ya lo está haciendo, lo está reproduciendo y entonces lo representamos nosotros de manera natural. ¿Ok? Si nos damos cuenta, bueno, esta corriente es un poquito más sencilla por lo mismo, ¿no? Porque va muy de la mano con el conductismo, es decir, la representación que cada uno de nosotros hacemos por consecuencia de lo que estamos imitando. ¿De acuerdo? Ahora bien, la teoría cognitivo-social nos habla de diversos factores, ¿ok? Tanto la parte de la construcción del conocimiento como los elementos externos que tienen que ver para esa construcción del conocimiento. Por eso se le suma la parte social. Es decir, siempre va a haber factores externos que puedan influir o no en que en que adquiramos de manera positiva o de manera sencilla algún conocimiento. Vamos a estar motivados, vamos a tener alguna emoción al respecto o algún estado de ánimo particular para para captar esta información y entonces generar el conocimiento. Ahora bien, también en esta teoría, o mejor dicho, dentro de esta teoría, se interactúa recíprocamente con este conocimiento. Es como si nosotros estamos justamente generando diversas expectativas hacia las cosas. ¿De acuerdísimo? Si nosotros consideramos que algo se nos va a hacer sumamente sencillo y entonces en el momento de practicarlo, acorde al ambiente o a nuestra motivación, emoción, estado de ánimo del momento, nos puede resultar facilísimo o nos puede resultar complicadísimo. Son efectos externos y efectos del ambiente. Y eso nos ayuda a que cambien o no las expectativas de las cosas. Puede resultar algo al revés del ejemplo que les estoy comentando, que nosotros vimos alguna actividad y se nos hizo complicadísima. Y lo reproducimos nosotros y no es complicado. ¿Por qué? Porque entonces nosotros ya lo reflexionamos previamente y entonces sobre esas diversas acciones ya hicimos otra construcción analítica de cómo hacerlo a nuestro estilo y nos lleva a resultados significativamente positivos. Y por ende, pues también vamos a tener un comportamiento diferente, una respuesta de comportamiento diferente, contemplando la parte positiva de que el ambiente colaboró a la causa, nuestro estado de ánimo también, nos estaban echando porras, todo en un ambiente muy ideal para lograr los resultados esperados. Caso contrario, si fuese el resultado opuesto. ¿De acuerdo? Pero al final del día tenemos este referente referente mental de que algo positivo o negativo sucedió cuando nosotros aprendemos a determinada cosa. Ejemplo, si cuando aprendimos a andar en bicicleta nos caímos mucho. Entonces, pues sí recordamos que aprenderlo era complicado, pero pues ya después ya le agarramos la onda. O bien podemos tener otro referente que no nos fue tan mal, que no nos caímos tanto, que sí le agarramos la onda, pero que ya después, como andábamos duro y duro con la bicicleta, pues sí nos caímos una que otra ocasión, pero ya en la práctica, no en el proceso de aprendizaje como tal. ¿Ok? Y eso también responde significativamente al conocimiento que nosotros tenemos de esa
actividad o acción determinada. ¿De acuerdísimo? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, maestra, todo bien hasta ahorita. Ok, Sí, gracias. Sí, maestra, vamos bien. Gracias. Muy bien. Ahora, ojo, teoría de las inteligencias múltiples. Esta es una teoría muy sonada. Digo, más allá de lo mucho o poquito que podamos platicar de ella, de ellas o de ella ahorita, pues ya nos la vamos a ir encontrando en el camino varias ocasiones. ¿A qué refiere? El autor principal de esta teoría es Gardner. Ay, siempre este hombre se me anda escapando. Es que su compañero también se apellida con G. Bueno, es Gardner. Y bueno, esencialmente las inteligencias múltiples se abocan a las habilidades habilidades y talentos que los seres humanos tenemos de manera natural, tanto de modo individual como de modo social. Y ahí es donde interviene pues el otro autor que se sumó a las inteligencias múltiples, que es Goldman. Y Goldman se va más tanto a la parte social como a la parte emocional. ¿Ok? Pero primero vámonos a la parte de las inteligencias, las primeras inteligencias. Estas primeras inteligencias múltiples nos llevan hacia estas capacidades mentales o talentos que nosotros vamos a tener para resolver los problemas. ¿A qué nos referimos específicamente? Nosotros, para empezar, tenemos como una capacidad natural la parte lingüística, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, justamente esa es una de las habilidades o inteligencias múltiples con la que contamos. Otra de las inteligencias múltiples con las que contamos es la parte visual, ¿ok? Que es otra de las inteligencias. Otra de estas inteligencias es la musical. Hay personas que tenemos ritmo, que se nos da la parte musical o nos gusta mucho la parte musical, es parte de nuestras inteligencias. Ojo, todos tenemos, al igual que los estilos de aprendizaje, todos tenemos todas estas habilidades, pero hay alguna que nos caracteriza más. ¿Ok? También tenemos otra que se llama kinestésica, es nuestra parte del movimiento o la parte del baile, de la coordinación. ¿Ok? Otra es la parte interpersonal, de cómo nos relacionamos, qué tan sencillo o no nos podemos relacionar con las otras personas. Si solo lo hacemos porque pues es una necesidad natural del ser humano y en realidad somos introvertidos o ermitaños, o lo hacemos, o sea, o es algo así de que estamos, pero como pez en el agua, en la parte social, ¿no? Otra de estas inteligencias es la lógica matemática, ¿ok? ¿Por qué? Porque ocupamos pues, la parte del razonamiento. También tenemos otra de las inteligencias que tenemos es la natural o ecológica, que también la podemos encontrar así. ¿Por qué? Porque, bueno, interactuamos, por supuesto, con nuestro contexto y con la naturaleza. Y otra de estas inteligencias es la intrapersonal, porque refiere a cómo nos conocemos, qué tanto nos conocemos con nosotros mismos y con las otras personas. Él nos marca 8 inteligencias múltiples, pero ya sumándose con Goldman, lograron desarrollar hasta 12 inteligencias múltiples, dependiendo de el autor o la edición o la editorial, las podemos encontrar desde las 8 que acabamos de mencionar hasta las 12 que les comento que se extendieron. Ojo, nada complicado. Simplemente las otras
4 inteligencias que nos hacen falta son estas que tienen que ver con Goldman en la parte emocional y en la parte social, es decir, el trabajo colaborativo, comenta un poco de la empatía o de la expresión de las emociones, etcétera. ¿Ok? A eso refiere justamente esta parte de la extensión de las mismas inteligencias. Pero al final del día, en general, esta teoría de las inteligencias múltiples nos lleva hacia una brillantez académica del todo, es decir, lograr desarrollar todas nuestras habilidades o capacidades mentales para poder lograr un nivel de desarrollo óptimo o un nivel de desarrollo avanzado acorde a la resolución de problemas correctamente, acorde a nuestra cultura, por supuesto, a nuestro contexto o a la elaboración de productos, dependiendo de lo que de lo que se nos solicite. ¿Ok? Y a eso justamente refiere esta brillantez académica, que logremos los mejores resultados de todo lo que sea que estemos haciendo. ¿De acuerdísimo? Bueno, o lo que nos estén pidiendo, ¿ok? Y bueno, no podemos dejar de lado la parte de la teoría del procesamiento de la información, que en la actualidad esta teoría también la podemos sumar o nombrar como conectivismo, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues podemos decir que es todo lo que estamos llevando a cabo justamente en este momento. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso de las nuevas tecnologías, porque estamos haciendo uso del procesamiento de la información, porque estamos haciendo uso de, bueno, consciente e inconscientemente de una comparación de toda esta información en nuestra mente y estamos usando nuestra mente tal cual como una computadora, guardando toda nuestra información, pero a través de también las nuevas tecnologías. Y entonces pueden existir, ahí es donde se suma con el conectivismo o conexionismo, porque pueden existir diversas versiones, ¿ok? La sencilla, digamos, en cuanto a que tenemos un texto, lo leemos, lo escenificamos en nuestra mente y lo explicamos. Pero, ¿qué diferencia habría si entonces lo digitalizamos? Es decir, en lugar de pedirles yo que hagan un dibujo, así, a puño, un dibujo de lo que entendimos del texto, que les pida yo que hagan un video de lo que entendimos del texto. Ahí cambia. ¿Ok? Y entonces justamente aplicamos este funcionamiento de la mente humana como si fuera una computadora. ¿Por qué? Porque desde la parte sencilla vamos estructurando y haciendo esta equivalencia de conocimiento al utilizar todas las operaciones simbólicas y tecnológicas con las que nosotros podemos contar, porque codificamos la información. Primero porque lo vamos a leer, porque la comparamos en cuanto a las imágenes, dibujos y las imágenes que nos hicimos en nuestra mente, pero las imágenes que estamos colocando en el video, localizamos que todo vaya, la imagen que tenemos acá, que quede acá, ¿no? En nuestro video, que se almacene todo correctamente y bueno, parte de, ¿por qué no? De esta innovación que nosotros estamos generando a través de la tecnología. Y entonces estamos sumando y aplicando ambos sistemas, tanto el natural de la mente humana como el tecnológico o computacional. Entonces, por eso es esta teoría del procesamiento de la información. Eso es visto con un ejemplo. Otro ejemplo que puede o no ser más sencillo es si yo les digo, díganme la definición de crear. Y entonces cada uno de ustedes me puede explicar qué es para cada uno de ustedes crear.
O alguno de ustedes lo puede buscar en internet y me lo lee. Si ustedes me lo explicaron sin buscarlo, entonces estamos generando este procesamiento de la información. ¿Por qué? Porque estamos tomando conocimientos previos, pero intentando explicar, pero a lo mejor tomando cosas que yo les dije también, etcétera. Y ya, construimos esta definición. Pero si ustedes nada más leyeron, a lo mejor y ni se les queda, pero cumplieron con la participación. ¿Ok? ¿Qué es lo que a veces, muchas de las ocasiones hacemos? ¿Ok? La realidad es que no procesamos esta información, no generamos este conocimiento, pero ¿qué hacemos? Pues cumplimos con la participación y el concepto del momento. ¿De acuerdísimo? Eso es parte de esta teoría del procesamiento de la información. Generar también, o sea, no quedarnos en esta parte de la información como tal, sino procesarla y lograr el conocimiento. ¿Dudas? ¿Comentarios hasta este punto? Parece que no, mucha información, mucho que digerir y asimilar. No, maestra, no hay dudas. Ya saldrán después. Dame 3 minutos, por fin. Muy bien, chicos. Pues siendo así, ¿qué les digo? Nos quedan 3 minutos. Entonces, bueno, del tiempo de la clase, no de la transmisión como tal, para respetar el tiempo de la sesión. Los dejo que lo asimilen, que lo digieran, que vean qué interesantes son todas estas teorías y eso que nada más hablamos de unas cuantas. Pero ya con los autores, vamos a ir como que enlazando más ideas y varios autores les van a caer muy bien, otros van a decir, ah, mira, sigue, aunque fueron de hace muchos ayeres, siguen vigentes, súper vigentes. Y ya lo estaremos platicando un poquito más el sábado. ¿De acuerdo, chicos? Pues no me queda más que agradecerles su atención y su asistencia. Muchas gracias también por su comprensión y estar. Maestra, Mande usted. Escucho. yo no sobre la sesión anterior, Sí. yo me quedo la duda de cómo que se iba a exponer, no sé si el material se va a subir aquí a la plataforma. Sí, en la asignación de revisión de exposición, ahí justamente se sube el resumen de su exposición para que lo pueda revisar y saber que la información que están utilizando es correcta y ya cualquier detalle, si les falta algo o, o les puedo yo sugerir también Ajá, algo bueno, adicional, los este, retroalimento. yo me tocó exponer con la compañera Jocelyn. Ok. Este, ella me comunicó que me tocaba exponer con ella y quedamos de que Ujú, nos íbamos a repartir los temas mitad y mitad. Pero ujú. ahorita le mandé mensaje que si ya tenía algo de su información y me comenta que ella ya va a abandonar la maestría, que ya no va a continuar. Ok. Me dijo, se comenta en la realidad si te puede colocar con alguien más o tú solo o cómo sería ahí. Porque dice que ya no va a entrar, ya, ¿no? Incluso ya salió del grupo de WhatsApp. Ok. O, o sea, a ver. Te Que ya no va a tocó. continuar en la maestría. Sí, sí, sí. O sea, esa parte Ajá. la Entonces me comprendo bien. quedaría yo solito, nada más Lo, éramos los dos. lo que me causa duda es que, este, Era por equipos, ¿no? Tengo entendido. sí. Pero si me dices que no estuviste la sesión pasada, ¿cómo tienes equipo?
Pues ella me dijo que me tocaba exponer con ella. O sea, sí entraste, pero ya no. Ajá, sí, ya no me pude conectar, tenía problemas. Ah, ok. Sí, Juan, porque si no, ¿cómo voy a saber que Sí, 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 pero ya existías? no estuve en la pura clase, no más entré al principio, pero como tuve ¿Quién, problemas, ya no pude. quién falta de ustedes? Bueno, porque bueno, en la, este, en la sesión pasada se conectaron 6, pero no sé si sean realmente 6 en la clase. Ya, o sea, bueno, ustedes ya se conocen en persona. Bueno, en sus otras sesiones, pues, con sus otras materias, ¿cierto? Ajá. Sí, pues, al parecer somos 7 personas en total. Si Jocelyn ya no va a estar con nosotros, vamos a quedar 6. Ok, porque tengo aquí a Ana, bueno, en la plataforma al menos, a Ana Karen, que no entró la sesión pasada, Carlos, aquí estamos, Jocelyn, que dicen que ella que ya no, o posiblemente ya no, no lo sabemos todavía, pero bueno, parece que no. Luis, que si andamos por aquí, Ya aquí estoy. Mario, también andamos por aquí, Judith, que sí entró la clase pasada, ¿no? Sí entro, maestra. De hecho, Judith y Ana Karen están en mi equipo y ya sí trabajaron. Y ellas no pudieron entrar el día de hoy, pero pues yo ya mandamos el resumen entre Ok, los tres. ahí está. Entonces, no, Ana Karen sí está. Sí, sí, Jocelyn y está. Juan José. A ver, es Ana Karen, Luis y Judith, ¿no? Un equipo. Ujú. Sí, Luego, Carlos, Mario es otro equipo. Jocelyn y Juan Juan José. José es otro equipo. ¿Y quién nos falta de los que están aquí? Nada más, pero Jocelyn dice que ya no va a continuar. Pues entonces sí te tocaría solito, Juan, esperando el sábado. Mira, la ventaja es que posiblemente el sábado ya veamos bien quiénes somos. Y si alguien falta de equipo por el que no hayan podido entrar bueno, el lunes, tanto el pasado como hoy, pues ya se integran contigo. Ok. Eh, eso puede ser. Si no, pues lo que pasa es que si ahorita no puedo dividir los Ajá. equipos ahorita, corazón. Y si tú sabías lo de Jocelyn desde No, antes, me lo acaba de comentar antes de entrar a clase. entonces el resumen no lo habían hecho No, yo no. y sabían que era para hoy. Ese es un detalle interesante. O sea, bueno, pon tú que tú no sabías, Juan, Ajá, sí, yo no porque sabía que era para hoy. no te pudiste volver a conectar, pero Ajá. está el video de la clase, está en la plataforma. ¿Qué pasó con eso, chicos? No lo revisaron. Perdón, maestra. Sí, de hecho, el video yo sí lo revisé y Ujú, y sí está ahí efectivamente en la plataforma. ujú. Ahora yo tengo una duda. ¿El siguiente sábado ya comienzan las exposiciones o se va a prolongar para el siguiente? No, empezamos el siguiente sábado. No podemos prolongar porque los bloques así son súper exactos. Entonces, si prolongamos, no terminamos. De Entonces, acuerdo, porfa, gracias. Gracias a perdón, ti, corazón. entonces iniciaríamos nosotros el grupo uno. Es correctísimo, así como ya habíamos Como ya estaba quedado. organizado. Ajá. Es Ok. correctísimo. Digo, la ventaja ahorita, más allá de lo que sea, de que Jocelyn anda desertando y demás, pues una ventaja es que eres el último equipo, Juan. Entonces, ¿te puedo subir mi información en la semana para que me No, ponga a trabajar? pues la puedes subir, pero era para hoy. Bueno, es para ahorita.
¿Sale, vale? Ujú. Ojo, ojo, joven, está en una maestría. Hay que ponerse las pilas. Eso es bien, bien importante. ¿De acuerdísimo? Pues no se diga más. Les agradezco mucho. Pasen buena noche. Maestra, perdón, Diga, diga. discúlpeme que le interrumpa. No hay Maestra, problema. para la cuestión de la revisión, las observaciones van a estar en plataforma y para mandarle nuevamente el trabajo, ya con las correcciones, ¿volvemos a cargar la tarea? No, ya sería el día de la exposición. Las observaciones que les llego a hacer son muy, muy, muy concretitas y son siempre para complementar o retroalimentar el trabajo que ya tienen. No creo que su trabajo esté completamente fuera de la información que debe de ser. Habitualmente les faltan detalles, si es que les llega a faltar algo. Entonces ahí ya me hacen favor de compartirlo el día de la exposición y ya yo lo voy revisando y cotejando con lo que ustedes nos vayan compartiendo sin mayor problema. Ya si de plano está una cosa diferente, ahí mismo en la retroalimentación les coloco cómo hacer para que me hagan llegar la información antes. Maestra, discúlpeme. Y las diapositivas y las técnicas a utilizar, las técnicas de dinámica, esas de igual forma hasta que expongamos ya usted se entere y posteriormente le mandamos el material o lo quiere revisar anticipadamente. No, en la exposición y de compartir el material, bueno, lo ideal es que compartan el material a todo el grupo en la plataforma para que todos lo puedan, de ahí tomar y lo puedan integrar a sus portafolios de evidencia. Muy bien, Ujú. perfecto, maestra, muchas gracias. A ti. Pues, excelente noche, chicos. Les agradezco mucho y pues nos encontramos el sábado. Gracias, maestra. Igualmente, Buenas hasta noches. luego. Chicos, por favor, es el link, el primero que está en la plataforma, porque acuérdense que ahorita ocupamos dos diferentes para lunes, pero ya el primero que está en la plataforma, si le bajan y se van como la primer publicación, ahí van a encontrar el link, o el que les dieron en la escuela. Decir, Es, ahorita te digo, no es me el, acuerdo. es el mismo. ¿Sale, vale? Sí, Para profe, que antes de que se me surgió una duda. diga usted. Perdón, ¿cuándo sube las observaciones o sobre los temas, el resumen? Yo creo que a más tardar el miércoles, entre mañana y el miércoles. Ah, ok, para Le irse subo avanzando. sí, para que ustedes las puedan realizar. Es Ujú. correcto. ¿Sale, vale? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues pasen una excelente noche y pues nos encontramos el sábado en sesión. Muchas gracias, chicos. Bye, bye. Gracias, maestra. Adiós. Gracias a Buenas ustedes. noches. Bye. Adiós a